Saludos, amada iglesia de la conexión. Damos gracias al Señor por la oportunidad de poder volver a encontrarnos por este medio para abrir la palabra de Dios y aprender de su palabra y también ser transformados por ella y ser llevados a conocer mejor al Dios, las Escrituras y tener así la mente de Cristo. Estamos en una serie hermosa, continuamos nuestra serie basada en el libro de los Hechos y estamos en un pasaje hermosísimo que nos habla de una de las conversiones, de las transformaciones, de los cambios más increíbles, importantes en las Escrituras, el testimonio de la conversión de Saulo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Así que hoy vamos a continuar leyendo el resto del pasaje y te voy a pedir que podamos abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 20 en adelante. Hechos capítulo 9, a partir del versículo 20 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su plan llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Oremos. Padre, qué hermosa tu palabra, Señor, la cual vemos el poder transformador del Evangelio en la vida de personas. Padre, que al leer y estudiar este pasaje, tú puedas iluminar nuestras mentes y corazones para ver tu verdad y ser transformados, Señor, por las verdades del Evangelio. Y así como transformaste de manera radical y la vida de Pablo, Saulo de Tarso, que de esa misma manera, Señor, tú puedas transformar nuestras vidas, Señor, transformar la vida de nuestros oyentes, para que podamos vivir vidas cambiadas, dedicadas al servicio y la obra tuya, viviendo para tu gloria. Señor, ayúdanos y muéstranos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, definitivamente el Evangelio nos habla de transformación. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos del poder transformador de Dios para cambiar las vidas. No solamente del mensaje que por supuesto predicamos y vemos en las Escrituras, sino también que este Evangelio es el poder de Dios para salvación. Hemos visto en Romanos 1, a donde Dios a través del mismo Pablo nos va a decir que ese Evangelio de Cristo es el poder de Dios para transformar, para salvación, para transformación de vidas. Así que es ese Evangelio que luego Pablo iba a ser el promotor y el predicador y aquel que iba a salir a llevar ese mensaje a los gentiles, que es el mismo Evangelio Dios utiliza para la transformación de este personaje. Y como vimos la semana pasada, nuestro hermano Leo
tuvo la oportunidad de explicarnos claramente la conversión y la obra de Dios soberana en la salvación de las personas, pudimos ver cómo Dios cambia a esta persona, siendo un perseguidor, siendo una persona que odiaba a los creyentes, odiaba la fe, odiaba el cristianismo, y fue transformado de perseguidor a un discípulo de Cristo. Y entonces él viene a ser uno de los mayores representantes de la fe a la cual un día él perseguía. Cristo mismo, como vimos la semana pasada, se le aparece y tiene un encuentro el cual Cristo mismo de manera sobrenatural se presenta a Saulo, que luego sería el apóstol Pablo, y es transformada su vida y cambia de manera maravillosa. Bueno, ese es el poder del Evangelio. El Evangelio tiene poder para cambiar las vidas. Y no importa el trasfondo de pecado, no importa el trasfondo de odio o el trasfondo de dureza del corazón de una persona. Dios tiene el poder para transformar cualquier corazón y cambiarlo y darle un nuevo corazón, darle ese nuevo nacimiento que hemos visto. Entonces, ahora Saulo de Tarso, está en Damasco, ¿verdad? A la ciudad que él iba a ir como perseguidor para llevar, atrapar, encarcelar, llevar a rastros a los creyentes. Ahora él entra como un creyente, él mismo. Dios envía a su siervo Ananías para presentarle más detalles del Evangelio, para hablar con él, y de sus ojos caen escamas. Dios utiliza a Ananías otra vez el medio, el canal humano, para llevar el Evangelio a Pablo, y donde él puede entonces entender el Evangelio y ser bautizado de manera gráfica y física. En el caso de Pablo, había quedado ciego, escamas caen de sus ojos, de manera que él puede ahora tener la vista. Entonces él era un perseguidor, ahora es un discípulo. Antes era ciego a la fe, ciego a quien él estaba persiguiendo, ciego a Dios, a los propósitos de Dios, pero ahora él puede ver. Y ese es el testimonio en sentido general, en los parámetros generales de cada persona que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Antes estábamos ciegos, pero ahora Dios ha abierto los ojos para que veamos con los ojos de nuestra alma, del Espíritu, verle a Él y ver la belleza de Cristo, la belleza del Evangelio. Entonces vemos aquí una persona que ha tenido ese encuentro con el Señor, ha entendido el Evangelio, ha dado un paso público de fe y es bautizado. Pero ¿qué pasa con este Saulo? Este Saulo era un personaje que era muy conocido por la iglesia de manera negativa. Saulo era un líder entre los líderes religiosos de Jerusalén, y aquel cabecilla que estaba llevando a cabo la persecución a la iglesia. Él era el que estaba causando estragos en la iglesia. Él era el que estaba llevando y comandando las órdenes para arrestar a los creyentes. Y ahora, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa con este nuevo convertido que vamos a encontrar ahí? Bueno, vemos un cambio radical y un cambio inmediato. Si bien es cierto que cuando conocemos a Cristo, nosotros tenemos tal vez en primera instancia una pequeña semilla de la palabra de Dios y del Evangelio, que vamos creciendo en el entendimiento de ese mensaje, de ese Evangelio que se nos ha sido predicado y que nos ha salvado. Mas sin embargo, los cambios, los frutos, la evidencia son notables desde la primera instancia, desde el primer momento. Él empieza ahora, el versículo 20 nos dice que él enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas. Él enseguida empieza ahora a predicar. Donde él entraba para perseguir y para atacar, ahora él está entrando para predicar a Jesús.
Jesús en su encuentro le había dicho que él estaba persiguiéndolo, que su persecución no era los creyentes, sino era una persecución y una lucha contra Jesús mismo. Mas sin embargo, entonces ahora él empieza a predicar a Jesús. Y qué hermoso, en esas mismas sinagogas que Saulo había ido con órdenes para arrestar a los cristianos, en esa misma sinagoga él empieza a predicar a Cristo. Y él empieza a hablar de él, pero ese es el amor y el cambio de corazón. Cuando una persona entiende el Evangelio, quiere hablar del Evangelio. Cuando una persona entiende el mensaje de Cristo, se convierte no solamente en un creyente mental, ascensión mental, sino que ese mensaje que lo ha transformado se convierte en su mensaje de vida. ¿Ven? Así que la predicación del Evangelio para el creyente verdadero no es una tarea más, sino más bien es un gozo, es una pasión que nace en el corazón, un fervor para predicar el Evangelio. Y vemos esto en la vida de Pablo. Y él empieza a predicar, y dice el pasaje que él empieza a predicar que este es el Hijo de Dios. Así que su mensaje, así como hemos visto en el mensaje de Pedro, en las ocasiones pasadas que hemos visto el mensaje también de Esteban, el mensaje de Felipe, también el mensaje de Saulo es el mensaje de Cristo. El Evangelio es el mensaje de Cristo y no podemos divorciar la persona de Cristo, su vida, su obra, su muerte, su resurrección. No la podemos desligar del mensaje del Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. Y él empieza a hablar de Cristo porque es él quien ha transformado su vida. Es él el que él entiende ahora y ve las Escrituras en una nueva visión. Ahora, cuando él empieza a predicar, recordemos el trasfondo de este señor. Saulo de Tarso era un hombre muy bien educado. Él era un hombre docto en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Él conocía, como era fariseo, él era estudioso de las Escrituras. Él conocía los pasajes, conocía las Escrituras que tenían en ese momento en su mano, y todo el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, él, con este nuevo entendimiento de Cristo y del Evangelio, ahora él está viendo todas las Escrituras a la luz de este mensaje que ha entendido, el mensaje de Cristo, de manera tal que él puede ahora tener una mayor influencia, habilidad de las Escrituras. Imagínense este señor que fue educado bajo uno del mejor maestros, o la mejor escuela, digamos, del entonces, bajo el maestro Gamaliel, y él entonces empieza ahora de manera, nos imaginamos, como lo podemos ver en sus escritos luego más adelante, de manera excelente, una enseñanza profunda y clara de cómo el Evangelio apunta a Cristo. Así que Pablo, en este momento todavía Saulo, está haciendo uso de la clave que el mismo Señor Jesucristo, camino a Emaús, le presentó a sus discípulos. El Señor Jesucristo resucitado aparece a estos discípulos en camino a Emaús, y ¿qué dice? Él le da la clave ahí en Lucas. Al final del Evangelio de Lucas le da la clave para entender cómo las Escrituras apuntan a Él. El Señor Jesucristo empieza todas las Escrituras, comenzando con Moisés y yendo por todos los profetas, hablaba acerca llevaba a los discípulos a entender las Escrituras como apuntando hacia sí mismo. Así que Pablo ahora tiene un nuevo entendimiento y empieza a hablar de este nuevo entendimiento. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados. Ahora era increíble, ¿no? Estaban asombrados no solamente por su mensaje, que estaba este mensaje que estaba predicando, pero también por la transformación de su vida, el testimonio, porque entonces ellos estaban confundidos y decían, pero este no es el líder, aquel que venía a buscar a los cristianos, destruía a los que invocaban ese nombre.
una palabra bastante fuerte, ¿no? Destruía el que había venido aquí con el propósito de llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Él tenía un propósito, pero ahora ese propósito había cambiado y estos judíos en la sinagoga estaban sorprendidos. Pero vemos una reacción interesante. Primero, la reacción valiente de la proclamación del Evangelio de este nuevo convertido, con su fe y semilla creciendo, ¿verdad? Pequeño tiempo. Sin embargo, vemos que él empieza a hablar y a predicar el Evangelio. Dice el versículo 22, entonces, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Así que ahí vemos el crecimiento, viene por la fortaleza de la obra del Espíritu Santo en su vida y también del conocimiento cada vez más profundo de las Escrituras, porque él luego tiene la capacidad de demostrar. Da la idea de argumentos, ¿no? Argumentos escriturales para demostrar acerca de que Cristo es el Mesías, que Jesús es el Mesías. Así que de eso se trata la vida del creyente también. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, no estamos presentando nuestros propios argumentos, sino que nuestros argumentos deben ser basados en las Escrituras. Si queremos presentar el argumento de Dios para las personas, ¿no? Queremos traer el argumento de las Escrituras para que las personas puedan ver, escuchar la voz de Dios hablando a sus propias vidas y responder a ese mensaje, a esa voz de Dios a sus vidas. Así que eso es lo que Saulo está haciendo. Ahora, sin embargo, vemos ahora un pequeño cambio en el versículo 23 cuando dice después de muchos días. Esa frase nos da un periodo de tiempo, un marco de tiempo que luego nosotros, a la luz de los demás escritos en el Nuevo Testamento, de las mismas cartas de Pablo y de los siguientes pasajes en el libro de los Hechos, podemos entonces entender mejor qué tanto tiempo fue este. Y esto fue lo que encontramos en Gálatas capítulo 1. El mismo Pablo va a hablar de este tiempo y él dice lo siguiente en Gálatas capítulo 1. Dice, pero cuando Dios, Gálatas 1:15, cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara a los gentiles. Y dice él, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Y el versículo 18, entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Entonces aquí vemos algo interesante. Vemos que el apóstol Pablo, en este caso todavía estamos llamándole Saulo, pasó un tiempo antes de subir a Jerusalén. Y tal vez entre el versículo 22 y el versículo 23 tenemos este periodo de 3 años donde se nos dice que él va a Arabia y luego que también él regresa a Damasco, y entonces hay un tiempo donde él está 3 años antes de subir a Jerusalén mismo y conocer los apóstoles. Ahora, estos 3 años que él toma, sí, Dios lo va a utilizar para el crecimiento de su fe, madurar su fe. Muchos han insinuado tal vez que él tomó estos 3 años de un tiempo de estudio y de aprendizaje, que de por cierto, y claro que Dios utiliza este tiempo porque él se está dedicando ahora a su fe, ¿no? Antes un fariseo se dedicaba al estudio de las Escrituras, se dedicaba a la religión. Ahora él está dedicando también todo su tiempo, sus energías a las Escrituras, y por supuesto entendemos su estudio al respecto. Más sin embargo, también podemos ver que él está ejerciendo un ministerio de predicación. Él está aprendiendo y va creciendo. Más sin embargo, mientras va aprendiendo, él va también compartiendo ese mensaje
con los que le rodean. Entonces se nos habla de que él va para esa parte de Arabia. Entonces ahora este Arabia que se menciona aquí no es el Arabia que nosotros conocemos hoy día, sino que es un sector ubicado en ese tiempo cerca de Damasco, en la península del Sinaí. Y entonces él fue a este lugar. Y ahora también se nos habla más adelante, en 2 de Corintios, Pablo mismo escribe de que en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damaseos con el fin de prenderme. Entonces en ese tiempo, cuando él regresa y llegamos al versículo 24, vemos que ellos, los damaseos, estaban vigilando las puertas de día y de noche para matarlo. Él nos dice en 1 de Corintios que también este personaje, el rey de Arabia, el rey Aretas, que históricamente se conoce como aquel rey de esa región, también estaba involucrado en el proceso. Así que tenía que haber alguna razón por la cual también el rey de Arabia estaba involucrado en el querer matarlo, y enojado también con Pablo, que se une a los damaseos en la ciudad de Damasco para querer matarlo. Entonces intuimos la misma razón que tenían las personas de Damasco para estar enojadas con Pablo, con Saulo, estaban también enojados los árabes de este momento del rey Areta, porque tal vez habían escuchado el evangelio y no le había gustado tampoco, y él se encuentra en esta situación. Así que estaban ambos ciudades, ambos reinos ahora unidos contra una persona por su odio, tal vez o rechazo al evangelio, estaban buscándolo para matarle. Así que esta ciudad, la ciudad de Damasco, como muchas ciudades del Antiguo Testamento y también del tiempo del Nuevo Testamento, eran ciudades fortificadas que tenían murallas a su alrededor, y estaba rodeada posiblemente también de un muro, y que solamente había una salida, y por eso estaban guardando y vigilando la entrada y la salida. Así que sin embargo, entonces dice el versículo que estaban ahí de día y de noche con el intento de matarlo, a las puertas, esa expresión. Ahora, Dios tiene propósitos para con sus hijos, y el llamado a Dios había sido un llamado claro cuando él da el mensaje a Ananías para que lleve el mensaje a Pablo. Dios le dice en los versículos anteriores del capítulo 9 de que él tenía que saber cuánto había de sufrir, de que Dios lo había llamado también para padecer. La vida cristiana no es una vida de color de rosas. No todo en la vida del creyente sale bien. No porque creemos en Cristo eso quiere decir que estamos exentos a los problemas, o que todo nos va a ir bien, contrario a lo que predican el evangelio de la prosperidad, que si tú crees en Dios todo te va a ir bien, que vas a ser rico, vas a tener casas grandes, autos modernos, y todo lo que desea tu corazón financieramente va a ser resuelto y no vas a tener ningún problema. Bueno, esto no lo encontramos en ningún lado en las Escrituras. Vemos que el creer en Cristo no nos hace exentos, no nos libra de los problemas de la vida, pero nos da un nuevo sentido, propósito de vida, y una nueva presencia, la presencia de Dios mismo por medio de su Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que Pablo está ahora comprobando de que su fe tenía un costo, ¿verdad? La fe verdadera en el evangelio tiene un costo. Para algunos es más evidente o más grande humanamente que para otros, más sin embargo, todo creyente lleva el costo. El creyente verdadero lleva un costo que pagar, porque estamos viviendo una fe que va en contra a los principios del mundo en que vivimos, tanto en el tiempo de Pablo como en nuestros tiempos. Es un mensaje que ofende al corazón humano, porque habla de la depravación del ser humano, y nos habla de que tenemos que rendir cuentas
ante el Dios que nos ha creado. Y es un mensaje que no es un mensaje halagüeño, un mensaje bonito para las personas, mas sin embargo encontramos ese choque, ese rechazo del Evangelio al presentarlo. Y eso es lo que vemos ahora en la vida de Pablo. Él ahora va a encontrar esa resistencia y se va a ver del otro lado de la moneda, ¿verdad? Antes él era el precursor de la prueba para la vida de los creyentes, mas sin embargo ahora él está del lado de sufrir la persecución por la fe, por su fe en Cristo. Así que él empieza a sufrir esta consecuencia. Ahora luego vemos en el versículo 25 algo interesante. Sabemos que, como hemos dicho, es un tiempo que ha pasado unos 3 años. Y ahora vemos que este Saulo ahora tiene discípulos. Él ha invertido su vida en la predicación del Evangelio, de manera tal que vemos el fruto de su predicación, porque dice, pero sus discípulos, ahora tiene pupilos creyentes que han creído en Cristo, que ahora están aprendiendo de sus enseñanzas y que están creciendo en Cristo. Y ese es lo hermoso del Evangelio, que nace como una semilla en el corazón de una persona, pero que germina y se multiplica en frutos en la transmisión a otros creyentes. La dinámica de la vida cristiana no es una dinámica individual, introspectiva, simplemente de manera personal y sin contacto con las demás personas, sino que es una transmisión, una transferencia de vida, esa vida de Cristo que nos ha sido dada por el Evangelio. Es una vida que es transmitida para que otros también puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo. Y ya vemos Pablo teniendo discípulos acá. Sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una cobertura en la muralla, bajándolo en una por una abertura. Ahora, es interesante este otro aspecto también, no solamente el aspecto de que tiene discípulos y que se está viendo el fruto de su ministerio en la ciudad de Damasco y en Arabia, tanto en persecución, en rechazo, pero también entendemos que hay fruto de creyentes que han creído en él. Vamos a ver entonces otro aspecto de la vida cristiana también y de la voluntad de Dios en la vida cristiana. En este momento, Pablo, que más adelante va a decir que vivir es Cristo y que él da su vida por el Evangelio, vemos a un Pablo que en esta ocasión está bajando por una abertura, dice acá en nuestra versión, en la muralla. Puede haber sido, en esas murallas habían torres, ¿verdad?, de vigilia, o habían casas a veces como en Jericó, ¿verdad?, que estaban posicionadas en la misma muralla, y pudo haber una ventana o simplemente, como dice acá, pudo haber sido un hueco y por ahí lo estaban bajando, como eran murallas altas, ¿verdad?, lo estaban bajando con una soga. Pero imagínense este apóstol Pablo que tenemos en la mente, valiente, ¿verdad?, porque vemos aquí que estaba fortalecido y que él estaba predicando el Evangelio, que lo lleva a escaparse y consentir en este proceso, ¿no?, de escaparse en una canasta, bajar por una canastita y salir de noche corriendo. Bueno, es entendible que no es un acto de cobardía. Lo vemos en su testimonio, en su denuedo por predicar el Evangelio desde el primer día, no importando las consecuencias. El mismo hecho de que haya sido bautizado, hemos hablado de las consecuencias visibles y drásticas de ser bautizado, de identificarse con el Evangelio en esa cultura del momento, y también ir a la sinagoga y enfrentarse y predicar el Evangelio de esa manera, ir a Arabia y enfrentarse al rey y hacer enojar a todo un reino. No estamos hablando de cobardía, pero estamos hablando de un siervo de Dios que sabe que Dios le ha llamado y tiene un propósito en su vida, de que Dios no ha terminado con él y que él va a caminar y actuar en sabiduría a la luz de ese entendimiento. Entonces, Pablo sabía, por amor a esos futuros discípulos que Dios le estaba llamando a hacer, y por amor a la obra de Dios que Dios le estaba mandando, él actúa de manera prudente. Y en este momento él está pasando desapercibido, está escapando de esta manera, está preservando su vida
pero no lo vemos como lo podemos entender en las Escrituras. No lo hace por un motivo egoísta, sino lo hace por amor a los demás, aquellos que van a llegar a conocer a Cristo. Y eso pasa en la vida cristiana. Muchas veces nosotros tenemos que actuar bajo la sabiduría que Dios nos da. El mismo Señor Jesucristo da ese consejo, esa enseñanza a sus discípulos, diciéndole, bueno, ustedes tienen que ser mansos como paloma, pero astutos como serpientes, ¿no? Yo lo voy a enviar como ovejas entre lobos. Y Jesús habla de esta sabiduría práctica para saber cómo conducirnos. El ser creyente y ser cristiano no significa que tenemos que ser tontos para cómo conducirnos en la vida. La Biblia nos llama en Proverbios y nos dice que el avisado, el sabio, ve el mal y se aparta, pero el necio pasa y recibe el daño. Nosotros en sabiduría actuamos entendiendo las consecuencias de nuestros actos, actuamos de manera tal que nosotros nos caminamos prudentemente. Hay momentos en que valientemente presentamos el Evangelio y actuamos de manera con la confirmación, el poder del Espíritu Santo, actuamos de esa manera. Mas, sin embargo, hay momentos también para cambiar, hacer un cambio en el volante, para desacelerar nuestra marcha. Pablo lo está haciendo en este momento por el bien del Evangelio. Entonces, hay momentos en el que Dios cambia la velocidad, mueve a su siervo de un lugar a otro. Definitivamente habíamos visto la semana pasada, un par de semanas atrás, cómo Dios está utilizando a Felipe grandemente en Samaria. Y realmente era un momento crucial humanamente tal vez para que Felipe estuviera en Samaria, en la iglesia creciente ahí. Mas, sin embargo, Dios tenía otros planes para Felipe y lo saca de ese lugar y lo lleva a un lugar desierto para encontrarse con una sola persona. Mientras allá estaba con, no sabemos, cientos de personas tal vez, aquí solamente está llevándolo a un lugar desierto para una persona. Entonces, actuemos en prudencia y sepamos que hay momentos en el que nosotros debemos evaluar nuestro caminar y no ser negligentes e imprudentes de la manera que actuamos. Este mensaje es un mensaje que nos llega a nosotros de manera peculiar en este tiempo. Dios nos manda a actuar y vivir en prudencia. Si hay un momento donde nosotros tenemos que ejercer la libertad cristiana, la prudencia y cómo conducirnos en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Es un tiempo importante para que nosotros ejerzamos esta misión de vivir, ser prudentes, caminar en el sentido de que no porque yo creo en Dios voy a salir de manera descuidada, de manera irresponsable, no tomando en cuenta ni mi bienestar ni el bienestar de los demás. Definitivamente no es la manera que se nos presenta en las Escrituras. Dios nos manda a actuar de manera sabia, de manera prudente en cada circunstancia. En un momento puede significar tener que bajar por una ventana de noche y escapar porque nuestra vida está siendo perseguida, pero en otro momento puede ser caminar hacia el fuego de la persecución de manera directa y no importando las consecuencias. ¿Ven? Eso pasa en este momento. Así que bueno, Pablo hace esto y luego entonces va a Jerusalén. Ahora, él llega a Jerusalén y acuérdense que estando en Damasco, los judíos ahí y los creyentes al principio no tenían mucha confianza. Bueno, él llega ahora a Jerusalén y no va a encontrar una recepción grande, no le hicieron un open house de bienvenida, no le armaron un convivio al pobre Saulo para llegar a la iglesia. Cuando él llega a Jerusalén, claro está, y es entendible, ¿no? Y va a encontrar la desconfianza de los creyentes de ahí de Jerusalén, porque ya conocían su trasfondo, él era el perseguidor y tenían dudas. Tal vez ellos pensaban, esto es un truco, ¿verdad? En mi país había una expresión que utilizábamos hace décadas atrás, tal vez, estaba chivo, los creyentes estaban
estaban ahí, no confiaban, porque ¿qué tal si es un caballo de Troya, verdad? Se está tratando de ganarse la confianza para que cuando ¡prum!, cualquier momento nos va a agarrar, yo no sé, de ese Saulo, y él encuentra esa persecución. Por un lado, vemos el prejuicio de los creyentes un poco ahí, en el sentido de aceptarle, pero también vemos las consecuencias que Pablo vive. Saulo todavía, Saulo vive de su vida pasada, ¿verdad? Dios nos perdona los pecados de manera definitiva, erradica nuestra deuda, ¿verdad? Nuestros pecados son clavados en la cruz con Cristo y Él nos perdona los pecados, y así como dice el profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, Él va a echar nuestros pecados a los profundos del mar y no se acordará más de ellos. Entonces, más sin embargo, vivimos consecuencias de nuestros propios pecados. En este contexto, vemos a Pablo sufriendo la desconfianza de los creyentes, y es entendible porque él había roto esa confianza. Ya no, ¿cómo van a creer? Antes me perseguía, ahora vienes así carita linda de querer, ahora que todo está bien, dicen ellos, ¿no? ¿Verdad? Y encuentra esa dificultad. Así que en Jerusalén, así como en Damasco también, su primera barrera, o digamos así, su primer obstáculo a vencer no son los del mundo, sino no los de afuera, sino los de adentro. Él llegaba a la iglesia y tenía que dar a confirmar. Claro está, porque de alguna u otra manera nosotros no podemos ver el corazón como humanos, nosotros vemos las evidencias. El Señor Jesucristo nos dio un patrón de evaluar. ¿Cómo sabemos si una persona es realmente creyente? Bueno, no lo vemos cuando le vemos la cara, dice, este es creyente, este no es creyente, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, por sus, ¿qué?, frutos lo van a conocer. Entonces la vida de un testimonio es valioso en la vida del creyente, y es importante ver la evidencia de los frutos en una persona, en la medida que nosotros actuamos prudentemente y sabiendo, no sabemos si yo no sé si la planta es de higo o de manzana, de qué es la planta todavía hasta que yo no veo los frutos. Cuando vemos los frutos sabemos que ha habido una conversión real. Estos discípulos en Jerusalén no lo conocían. Él decía, el versículo 26, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. No estaban seguros, no sabían. Pero entonces ahora se nos presenta otro personaje que entra a resaltar, que va a ser muy importante más adelante en el desarrollo de la iglesia, la vida de Pablo y su ministerio también. Y se nos habla de un Bernabé. Entonces, Bernabé dice acá, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, y que él le había hablado, Dios le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Bernabé aparece acá por segunda vez. Ya había aparecido antes en el inicio de la iglesia, en el capítulo 4, cuando se nos habla de que en el capítulo 4, versículo 36, se nos dice que un tal José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, dice que traducido significa hijo de consolación. Y se nos presenta en este pasaje, este José Bernabé, que Bernabé significa hijo de consolación, aparece como aquel que estaba vendiendo sus propiedades y todas sus posesiones y poniéndolo el precio, todo a los pies de los apóstoles, que fue el otro Ananías con su esposa Zafira vieron y dijeron, tuvieron celo, yo quiero ser como ellos, y pasó todo el juicio en la vida de Ananías y Zafira. Entonces este Bernabé, que estaba ahí desde el principio de la iglesia, dando un testimonio de conversión real, genuino. Acuérdense, Ananías y Zafira fueron juzgados por su corazón. Bernabé fue loado por su testimonio, ¿no?, de lo que estaba haciendo, y llega a ser entonces alguien, y vamos a ver más adelante, va a llegar a ser alguien principal
también en la vida de la iglesia. Así que ese Bernabé dice que lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Él va a Saulo y lo lleva, hace la introducción, abre la puerta para que Pablo pueda tener entrada a la iglesia. ¿Qué es lo que Bernabé está haciendo? Bernabé está dando testimonio de la vida y la conversión de Saulo. No sabemos cómo directamente, si pasaron 3 años, ¿verdad? En ese tiempo que él estaba en Damasco, Arabia. Pudo haber sido que Bernabé también haya ido a Damasco. La voz se riega, ¿verdad? Decimos, la voz se expande, y no eran, me imagino que se escuchó de esto. Tal vez Bernabé escuchó de eso. Yo quiero ir a ver qué está pasando, y él tal vez fue a Damasco y pudo ver con sus propios ojos lo que había pasado. Tal vez Bernabé se juntó con Ananías, el discípulo que le presentó, que Dios llamó a presentarle el evangelio a Pablo más adelante, y tal vez Ananías le contó la historia de lo que había pasado. Tal vez él mismo se había ya juntado con Saulo y lo conocía un poco. No sabemos directamente todos los detalles, mas sin embargo sabemos que ahora Bernabé va a ser clave en la vida de Saulo, porque es el que lo toma y que lo lleva a los apóstoles, lo presenta y da fe de su testimonio. Qué importante es tener a personas como Bernabé, en los cuales ellos pueden validar y ver el testimonio de otra persona, y que nosotros tengamos personas como Bernabé que contemos con su confianza, y que contemos de manera, digamos así, una amistad, y también una conexión, testimonio, para poder personas que validen nuestro testimonio, personas que están viendo cómo actuamos. Para el creyente, la primera línea de validación es nuestro propio hogar, nuestras esposas y nuestros hijos, nuestros familiares cercanos, nuestros compañeros de trabajo están ahí en las primeras líneas de validar nuestro testimonio. Pueden otros creyentes cerca de nosotros realmente validar nuestra fe, que nosotros realmente hemos creído, que ha habido un cambio real de conversión en nuestras vidas. En el caso de Pablo fue así, y Bernabé lo pudo llevar ante los apóstoles y habló de su testimonio. Entonces, en ese momento, ahora Saulo va a invertir un tiempo con los apóstoles. Se nos dice, Pablo nos dice que él estuvo 15 días, y cuando habla de que él estuvo 15 días, cuando dice más adelante en una de sus cartas que él estuvo 15 días y a nadie vio sino solamente a Cefas, a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor Jesús. Así que él estuvo un tiempo, puede ser bastante con estos 15 días con Pedro. Y usted puede pensar, ¿qué hablaron en estos 15 días? Que estos 3 años claves del inicio de la fe, de la vida de Pablo, habían seguramente traído muchas preguntas acerca de detalles que él no tenía a mano. Él no fue testigo ocular del ministerio y la vida de Cristo. Más sin embargo, Pedro sí lo fue. Yo estoy seguro de que hubo tiempo en esos 15 días de interacción con Pedro y con Santiago acerca de entender y recibir el testimonio de la vida de Cristo, hablar de su fe, hablar del Señor, hablar de la iglesia, compartir. No hay nada más hermoso que usted compartir tiempo con creyentes que aman al Señor, maduros, y que puedan compartir, abrir su corazón y crecer juntos, hablar del Señor. Cuando un creyente ama al Señor y otro creyente que ama al Señor se juntan, ¿qué pasa? Van a hablar de lo que es su amor principal, y tal vez ahí estamos seguros de su tiempo, hablando y viendo detalles de la vida del Señor Jesucristo. Y también Pablo contando de su experiencia y su testimonio con el Señor. También más adelante entonces, ahí está Saulo compartiendo
con Pedro. Pero dice entonces que él empieza ahora a moverse libremente, ahora tiene una aceptación. Primero encontró esa resistencia, ahora tiene una aceptación. Ahora él estaba hablando, dice, en Jerusalén con valor, el nombre del Señor. Y otra vez, lo que él estaba haciendo en Damasco, lo que él estaba haciendo en Arabia, ahora lo está haciendo con valentía en el corazón de Israel, en la ciudad central, en Jerusalén. Está hablando con valor, predicando el Evangelio, una muestra de la llenura del Espíritu Santo, como habíamos visto en Esteban, habíamos visto en Felipe. Entonces él está hablando del Señor Jesucristo, está hablando con valor y está hablando en el nombre del Señor. Y bueno, empieza también a retomar un poco del ministerio que se quedó tal vez ahí pendiente cuando con con Esteban, cuando entonces Esteban estaba hablando a los judíos helenistas y ellos habían también se habían enojado con Esteban. Ahora también él está ahora hablando con los helenistas y ahora ellos intentaban matarlo. Ahora este Saulo viene, nuevo creyente, estaba todo bien tranquilo en Jerusalén y empieza a mover el panal de avispa y ahora se arma una situación difícil otra vez en Jerusalén y dice, bueno, ahora están intentando matarlo. Y bueno, los hermanos de la iglesia entendieron que esto tenían que buscar una solución al respecto y decidieron llevarlo a Cesarea y de ahí entonces enviarlo a Tarso, enviarlo a su lugar natal, enviarlo a su tierra, a su parentela, y lo mandaron en un barco. Así que en este momento los discípulos toman esta decisión. Mira, es mejor que te vayas por un tiempo a tu tierra, a Tarso, y que puedas que las cosas se calmen aquí en Jerusalén. Y él es enviado. Ahora es interesante que él es enviado a su tierra, ¿no? Porque entonces ahí él va a volver a su lugar natal. Pero antes de irse, es muy probable que ahí en Jerusalén, estando en Jerusalén en esa primera ocasión, él haya ido al templo. En en Hechos 22, cuando él está relatando su testimonio, Pablo habla de un segundo encuentro con el Señor Jesucristo en el templo, y es muy probable que haya sido aquí en Jerusalén antes de salir. Hechos 22, 17 dice, cuando regresé a Jerusalén, me hallaba orando en el templo y caí en un éxtasis, y vi al Señor que me decía, apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y entonces él dice, bueno, Señor, tú sabes que yo los perseguía, los encarcelaba. Y el Señor le dice al versículo 21, ve, porque yo te voy a enviar lejos a los gentiles. Así que ahora entendemos un poquito más el por qué los discípulos lo envían fuera de la ciudad. Entonces no era solamente otra vez, no es por miedo, sino es en obediencia a la guía del Señor. En este caso el mandato directo del Señor de ir a los gentiles, y él es enviado de esa manera, respondiendo al llamado del Señor. En este momento Saulo sale de la escena, y no lo vamos a ver sino hasta el capítulo 11 nuevamente, donde él regresa otra vez a la escena. Y es probable, algunos dicen que esto es un periodo de unos 7 a 8 años, donde él sale de la escena, va a esos lugares, a esa región, la región de Cesarea, a la región de Tarso, ¿verdad? Que le decía, ve y sal, y ve a esos lugares. Entonces él estuvo un tiempo bastante, un periodo largo, ¿verdad? En ese tiempo. Son las regiones de Siria y Cilicia, que incluye a la región de Tarso. Luego, más adelante, en Hechos capítulo 15, se mencionan algunas iglesias en esa región, y entendemos que debieron haber sido fundadas por el apóstol Pablo durante este periodo de estos 7 a 8 años que estuvo en ese lugar. Así que Saulo, desde un principio, desde el momento de su conversión, vemos un cambio radical, un cambio de propósito y una
convicción y digamos, un compromiso 100% con su Señor. Qué interesante es ver la conversión de Saulo, porque vamos a ver, si ven, Saulo es un ejemplo, no está lejos al fruto real de un corazón transformado. Un corazón transformado por el Evangelio es un corazón que tiene un nuevo amor, un nuevo celo, una nueva pasión, una nueva visión y una nueva misión en su vida, y vemos todos estos frutos en la vida de Saulo. El versículo 31 nos habla de lo que pasa ya cuando Saulo sale de la escena. Ahora nos dice que la iglesia iba a gozar de paz, ¿verdad? Salió el que estaba haciendo el revoltijo, él sale, y ahora dice que las iglesias están disfrutando de una paz. Recordemos todo el proceso, ¿verdad? Saulo estaba encabezando la persecución feroz a la iglesia, y Dios persigue y convierte a este perseguidor de la iglesia y lo transforma en un discípulo que va a sufrir por el Evangelio. Y Dios entonces ahora en el versículo 31 es esa conclusión. Dios escucha y conoce la situación y las pruebas de su iglesia, y Dios solucionó ese problema. Y qué gran y maravillosa solución al problema que Dios da. Dios no solamente calma el proceso, sino que Él da la visión de cómo Dios puede transformar el corazón, aún el peor de los corazones. Si en un punto, si había un corazón duro o difícil, o que tal vez la iglesia pensaba, el que más lejos a cambiar de todo, o más difícil de que se convierta, es tal vez el cabecilla, el perseguidor. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede transformar el corazón más rebelde y quebrantarlo y traerlo al Evangelio. Así que eso nos da un poco de esperanza para saber de que si estamos orando por una persona, no importa su corazón de rebeldía o de apatía por el Evangelio, Dios tiene el poder para transformar cualquier persona, no importa su trasfondo. El Evangelio es poderoso para transformar una vida, y Pablo va a ser un testimonio de eso. Y la iglesia empieza entonces a crecer, y dice que crece por todas las regiones de Judea, Galilea, Samaria, y era edificada. Pero ¿cómo era edificada esta iglesia? Tal vez podemos cerrar con este pensamiento. Una iglesia es edificada cuando personas están siendo transformadas por el Evangelio. Y esa transformación por el Evangelio los lleva a vivir vidas diferentes. Mira lo que la iglesia estaba haciendo. La iglesia era edificada, ¿cómo? Andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Así que la iglesia en Jerusalén no estaba creciendo porque tenían un método moderno, un método creativo. Estaba creciendo porque sus creyentes estaban viviendo vidas santas, que andaban en el temor del Señor y estaban viviendo en la fortaleza del Espíritu Santo. Es así que Dios trae el crecimiento a la vida de los creyentes y a la vida de la iglesia. Personas que han sido cambiadas, han entendido el Evangelio, son transformadas por el Evangelio, viven vidas santas en el temor del Señor y están dependientes del Espíritu Santo. Entonces Dios trae el crecimiento a la iglesia. Iglesia de la Conexión, nosotros estamos viviendo tiempos increíbles y tal vez únicos en toda nuestra vida y únicos en la historia de la humanidad. Mas sin embargo, Dios lleva a cabo sus propósitos, y nosotros no tenemos que reinventar la rueda y ser creativos y hacer cosas innovadoras para llevar a cabo la obra de Dios. Si nosotros somos fieles a los principios de la palabra de Dios, y somos una iglesia, así como la iglesia en Jerusalén, una iglesia en medio de pruebas, una iglesia que oraba, Dios trae la solución a sus pruebas, Él lo hace en su tiempo y hace la obra. Pero ellos estaban andando en el temor del Señor. Estamos hablando de una sabiduría aplicada en la palabra, ¿verdad? Viviendo en la palabra del Señor y aplicando la palabra del Señor, es la idea. Y estaban dependiendo del Espíritu Santo. Es así que Dios trae el crecimiento. Quiere el Señor que nosotros también seamos una iglesia que anda en el temor del Señor,
que vive en dependencia del Espíritu Santo, y que podamos ver el fruto de la paz de Dios en nuestros corazones alrededor nuestro, y el fruto de personas viniendo a Cristo por y ser transformados por el Evangelio, porque nosotros somos creyentes que viven de esa manera. Que el Señor cumpla ese propósito. Y si estás escuchando y tú realmente no has entendido bien el Evangelio, te invitamos a que puedas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pablo odiaba a Cristo, odiaba a la iglesia, pero él entendió que Cristo era el Señor, era el Salvador, y que él tenía que rendirse a sus pies. Cuando él entiende el Evangelio, él viene a él en arrepentimiento y fe, y vemos una vida transformada que impacta no solamente la historia de la iglesia en ese momento, sino hasta nuestros días, toda la historia de la iglesia, que Dios puede transformar tu vida de ser tal vez apático al Evangelio a una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva visión en tu vida, una nueva pasión, y sobre todas las cosas tener a Cristo y disfrutar del gozo de la salvación que solamente se encuentra en Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es en ella que encontramos las maravillosas verdades del Evangelio, que pueden transformar vidas de personas rebeldes, tal vez en pecado, como cada uno de nosotros, Señor, andando perdidos, de espaldas a ti, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y, Señor, tú nos has traído de ser enemigos tuyos a reconciliarnos con Cristo a través del Evangelio, de su obra, su vida, su muerte, su resurrección. Podemos hoy, Señor, dar testimonio, Señor, de la fe que hemos creído en Cristo, Señor, y que tú, por tu gracia y tu misericordia, Señor, de manera soberana, has sacado las escamas de nuestros ojos para que podamos ver la luz de Cristo, ver la belleza del Evangelio, y, Señor, ser transformado por ese Evangelio maravilloso. Señor, así mismo como transformaste a Pablo, has transformado y estás aún transformando personas, de rebeldes a hijos tuyos. Y, Señor, rogamos por ese milagro de la salvación que sea evidente hoy en medio nuestro, Señor, aún más en esta situación en la que vivimos, Señor, que seas tú mostrando tu fidelidad para traer la conversión de personas y venir a Cristo. No importa que lo más imposible, Señor, para nosotros, para ti no es imposible. No hay ningún corazón tan duro que se escape al poder de transformación, que puede ser al poder del Evangelio para transformar las vidas, Señor. Es ese poder, es ese mensaje en el cual nosotros creemos y dependemos y vivimos, Señor, en Él. Ese mensaje que nos ha traído a Cristo y que nos ha dado la salvación y la vida eterna y la transformación de nuestra vida. Ayúdanos a vivir vidas fieles a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.